Muy buenos días, muchísimas gracias por su audiencia. Nuestro agradecimiento también al experto en asuntos económicos y políticas públicas, quien nos tratará el tema de efectos económicos del COVID-19 y alternativas de políticas públicas. Se trata de Luis Alberto Morán, es un economista muy reconocido, doctorando, consultor internacional y por supuesto docente de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Luis Alberto nos hablará acerca del impacto en economías avanzadas, escenario nacional y proyecciones, efectos sobre las pymes, el empleo y la informalidad, impacto en el turismo y su recuperación post-pandemia, acciones de políticas públicas para la recuperación, el día después. Para seguir el orden de ideas, a mí me gustaría, como bien señalaba Orlando, mencionar algunos componentes. Y dentro de este contenido voy a dar algunos elementos de políticas públicas. Hoy sabemos que hay una contracción global y lo vamos a hablar en el impacto mundial de las economías avanzadas. Hay una contracción global, las principales economías del mundo hoy reflejan en sus datos trimestrales disminuciones significativas. Son socios también importantes de Panamá, por eso observar el comportamiento de dichas economías y lo que vienen haciendo día a día también es fundamental para el progreso de nuestro país. El segundo elemento, me gustaría hablar de un escenario nacional, cómo está la situación de Panamá. Sabemos que el golpe de la pandemia en Panamá también es fuerte. Cuando lo comparamos con otros países, vemos que Panamá tiene una contracción a lo mejor menor en comparación con otro país que se va a ver mucho más afectado. Esto no puede ser definitivamente algo que nos relaje, al contrario, las prioridades deben ser salud y economía. No podemos descuidarnos, las medidas tienen que seguir en este periodo que se conoce como el periodo de la danza, posterior a un periodo de cuarentena, a un periodo de martillo, donde hay medidas estrictas. El distanciamiento, los protocolos, el aporte social y de las empresas es sumamente fundamental. Me gustaría abordar el tema de las pymes. Sabemos que son motor estratégico del mundo y en Panamá son el 96% del ecosistema. Emplean al 49% de nuestros trabajadores. Por lo tanto, tenemos que visualizarlas para apoyarlas. Yo considero de que los últimos en la fila tienen que ser los primeros en el plan de reactivación. Es decir, aquellas empresas que no están visibles, tengo que reducirles las barreras de entradas, comunicarme y ver qué apoyo necesitan. Y cuando hablo de apoyo, me refiero a transformación, capacitación, orientación, asociatividad, encadenamiento productivo o transferencias y financiamiento. Sabemos que muchos de los problemas de las pymes actualmente son temas de liquidez y el manejo de flujo de caja más posterior a este periodo de confinamiento o cuarentena, donde muchas no han podido operar. Inclusive, para operar en esta primera apertura gradual que se hace de la economía, muchas tienen que transformarse al comercio electrónico. Tenemos que ayudarlas, guiarlas, orientarlas y brindarles los recursos necesarios porque sabemos que para algunas ese cambio no puede ser de la noche a la mañana. Abordaré rápidamente el tema del turismo, cuando sabemos que el turismo de viaje, la reanudación de los aeropuertos, las aperturas de las fronteras, va a tomar tiempo, pero previamente hay un turismo, una oportunidad de turismo local, turismo doméstico. Hoy sabemos que una empresa en Santiago, Los Santos o en Chiriquí pudiera estar capacitando a sus trabajadores para cuando abra la economía poder brindar un servicio con medidas sanitarias bien establecidas. Pero las economías no funcionan en encendido y apagado, hay un proceso medio. Cuando encendamos la economía queremos que todos estén ahí, por eso es importante fluir, brindar aire, brindar ese oxígeno mientras la economía está invernando. Bueno, acciones de política que conversaremos durante esta presentación y obviamente que nos llevará a la llegada del día después ya en este proceso de pospandemia. Muy bien, como ustedes saben, estamos ante un cisne negro, un evento que nos sorprendió. Algunas economías fueron sorprendidas más que otras, algunas, la mayoría no estaban preparadas y cuando me refiero a que no estaban preparadas, tienen sistemas sanitarios muy deplorables, muy lamentable lo que cuentan en cuanto a infraestructura. Hoy sabemos que debe ser una prioridad. Nuestros presupuestos deben girar en torno a prioridades. La salud debe ser una de ellas y es una gran lección
que debemos aprender de esta pandemia. Me gusta este esquema de la diapositiva que comparto porque refleja el choque en la oferta, pero también el choque en la demanda. Es decir, hoy nuestras empresas les cuesta vender, ofrecer sus productos, comercializarlos. Los consumidores, por el lado de la demanda, también se ven afectados. ¿Por qué? Por sus ingresos, pierden sus empleos, usan sus ahorros, no pueden trabajar, principalmente los del día a día. Algunos se trasladan al trabajo remoto, otros no. Recordemos que casi el 50% de nuestros trabajadores son informales, dependen del día a día, de las salidas. Es por eso que los planes de ayuda deben proteger a las empresas y a los empleos, focalizando las necesidades de cada uno. Hay una contracción global. El mundo posiblemente este año 2020, según datos económicos de CEPAL, esté contrayéndose aproximadamente un 2%, Estados Unidos anual 3.8%, Japón 4.2%, la eurozona, que es una de las zonas más afectadas, producto de que muchos de sus países tomaron medidas sanitarias posteriores o muy tarde, obviamente sufrieron consecuencias al respecto. La eurozona o este territorio estaría contrayéndose 5.7% y el caso de China alrededor de 1.8%. Estos son datos anuales. Vamos a repasar ahorita datos también trimestrales de los cuales ya tenemos información. El caso de Estados Unidos, por supuesto que es de destacar en la principal economía del mundo. Es uno de los principales socios comerciales de Panamá. El primer trimestre ya refleja una contracción económica, una recesión técnica, producto de que el segundo trimestre no es nada alentador y sabemos de que hay una afectación bastante significativa en este territorio. El mercado laboral también se ha visto afectado, ya vemos la gran cantidad de desempleados en el país, principalmente el sector servicio, que ha sido uno de los principales sectores afectados. En Estados Unidos ya el desempleo alcanza el 14%, dos cifras en esta variable económica. La caída de 4.8%, como les mencionaba, en el primer trimestre, y un gasto del consumidor alrededor del 7%, uno de los niveles más bajos desde 1980. Sigo en esta misma línea, el caso de Estados Unidos, pero también el caso de Francia, 5.8% en contracción primer trimestre, caída en el gasto de los hogares en 6.1%, España en ese mismo orden, 5.2%, gasto de los hogares, una caída de 7.5%. No estamos para relajarnos, al contrario, hay que tomar las medidas correspondientes. Se va a necesitar mucho compromiso, liderazgo, capacidad y, por supuesto, aporte o colaboración de la sociedad. Para el caso de América Latina, una recesión definitivamente grande, fuerte, una de las más fuertes de los últimos 30 años. Llama mucho a la unidad de nuestros países, a la integración de la región. Me gustaría abordar el tema de la pobreza porque va a ser uno de los niveles, digamos, más altos en los últimos años. Hay países que se van a afectar más que otros, pero ninguno puede dejar de hacer políticas públicas para la recuperación, para cuidar a aquellas personas que más lo necesitan. Sabemos que la pobreza se va a incrementar y de igual manera la desigualdad. Países que más van a sentir ese nivel de pobreza: México, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Pueden ver las cifras en esta presentación. Otros países van a sentir menores niveles, el caso de Uruguay, Chile, y aquí se encuentra Panamá, aproximadamente incremente su pobreza en un 14.9%, llegando a niveles considerables para tomar medidas. Entre estas medidas, la CEPAL, yo creo que es un instrumento bastante positivo, recomienda rentas básicas para aquellos grupos que la necesitan. En lo personal, como economista, considero que de manera temporal podría ayudar a aquellos grupos que dependen del día a día, que son vulnerables, familias que se encuentran en ese grado de pobreza que sabemos que inclusive carecen de servicios básicos, como por ejemplo el agua potable. Y el agua potable es sumamente importante para en medio de esta pandemia. Esta gran lección nos lleva a que tenemos que blindarnos más adelante de cualquier otra pandemia, cuidando o protegiendo las necesidades básicas de la población. Definitivamente va a haber un contraste enorme en el tema de la pobreza. Por ejemplo, Honduras quizá alcance el 57.8% de pobreza, contrastando o versus Uruguay, por ejemplo, que quizás la pobreza alcance 5.7%. Vamos a ver bastante disparidad en la región. Continúo con la presentación. Las proyecciones 2021 y 2022
van destacando lo que habíamos o venimos sosteniendo. Hay luz después del camino, hay una gran oportunidad. Esta recuperación o rebote va a estar condicionada también a la vacuna, que va a brindar una gran solución a esta pandemia. Sabemos que estas medidas sanitarias no han sido fáciles, que la población en periodo de confinamiento ha sufrido bastante, y principalmente nuestro tejido productivo. Hoy tenemos que rescatarlo, brindarles apoyo financiero, exoneraciones en algunos gastos. Hoy tenemos que poner todos los recursos en la mesa. Vemos casos de países como por ejemplo Chile, que ha superado el 6% en recursos del Producto Interno Bruto para cubrir salud y economía, y de igual manera Perú, que destaca en la región con una inversión de aproximadamente superior al 10% del Producto Interno Bruto, con un gran porcentaje de garantías estatales, es decir, de recursos a disposición por parte del Estado para brindar o fomentar financiamiento a las pymes, que sabemos son motor importante, como veníamos destacando. Muy bien, yo destaco dos encuestas relevantes. La encuesta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y la encuesta del CNC. Ambas reflejan que al inicio del estado de emergencia, muchas micro y pequeñas empresas les era difícil poder sostener ese periodo. Sabemos que ese estado de emergencia, en cuanto al tiempo, ha crecido. Obviamente tenemos que buscar a aquellas empresas y brindarles soluciones estratégicas, flexibles, a corto plazo, sin tantas barreras de entrada, porque sabemos que muchas han perdido ingresos y obviamente sus ventas se han visto afectadas. Si las apoyamos, podemos continuar esa cadena de valor y obviamente podemos ayudar al empleo. Ahora que menciono el empleo, sabemos que el desempleo y la informalidad posiblemente crezcan en nuestros países. Tenemos que establecer planes de mitigación para reducirlos. A nuestras empresas, brindarles esa confianza, ese optimismo para que puedan estar ahí. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo proyectan de que en la región va a crecer la pobreza, pero también va a crecer y se va a ver afectado el mercado laboral. Yo creo que un elemento muy importante va a ser la discusión de la flexibilidad del mercado laboral, establecer horas o periodos temporales, trabajo parcial, trabajo remoto, que sabemos que está condicionada con ciertos puestos, no todos pueden hacerlo, y el tema de la formalización para aquellas actividades autónomas o independientes. Pero la flexibilización y la formalización debe ser un proceso de la mano, de ayuda, con tasas impositivas bajas, sin tantas barreras de entrada, porque sabemos que tenemos un mercado muy segmentado y que necesitamos incluirlos, inclusive protegerlos con seguridad social. Panamá no había sentido una contracción similar como la que experimentemos este año. Los datos trimestrales van a reflejar un golpe definitivamente en nuestra economía, aproximadamente del 85 al 90, quizás habíamos experimentado una contracción similar, pero del 90 hacia acá, Panamá venía dando buenos pasos, principalmente en términos de competitividad. Sabemos que el crecimiento de los últimos años era un crecimiento moderado, que se ha perdido competitividad. Por eso es muy importante la continuidad a largo plazo, que nuestros gobiernos entiendan la importancia de políticas públicas a largo plazo que trasciendan periodos presidenciales o periodos gubernamentales. Si esto fuera así y hubiera una importancia o continuidad en las políticas públicas, hubiéramos disminuido la informalidad en Panamá. La informalidad ha continuado a lo largo de los años. La mitad de nuestros trabajadores son informales y eso refleja un grado de vulnerabilidad. Pueden verlo en estas diapositivas por provincia. Muy bien, algunas consideraciones importantes que me gustaría destacar. Recordemos que el crecimiento no es todo, que tenemos que enfocar el desarrollo. Lo principal, por supuesto, son las necesidades básicas, preocuparnos por la informalidad y la desigualdad que no pueden seguir creciendo, y en estados de emergencia es muy importante la transparencia y los datos abiertos. En cuanto a las medidas de las pymes que habíamos destacado, hay una combinación, debe ser a tiempo, diferenciadas y temporales. Las exoneraciones son importantes, pero también brindar recursos, créditos blandos a corto plazo para poder ayudar en cuanto a la liquidez de dichas empresas. Dentro del lado B de la crisis hay oportunidad, hay sectores que están creciendo: salud, mantenimiento, limpieza, educación, capacitación, entretenimiento. Tenemos que ayudar a nuestras pymes y por eso les mencionaba el caso del turismo. El caso del turismo es muy importante capacitar desde ahora a nuestras empresas, porque sabemos que en periodo de confinamiento muchos queremos salir y conocer nuestro país. Para mí ha sido un placer
compartir con ustedes. Espero volver a verlos en otra ocasión, seguir conversando y que esta recuperación sea de la mejor manera para nuestro país. Muy buenos días. Nos sentimos sumamente honrados de contar con su audiencia y con la participación de un experto en temas que son de suma importancia para los panameños hoy día. Se trata de René Quevedo, quien nos hablará acerca del impacto socioeconómico del COVID-19 en la economía panameña. René Quevedo, además de ser docente en la USMA, ha tenido una carrera en ingeniería a nivel internacional, es un consultor internacional, especialmente en temas relacionados con el trabajo, los jóvenes y el fenómeno de los ninis en nuestro país. René en el día de hoy nos hablará acerca del impacto del COVID-19 en la economía panameña, repercusiones sociales y laborales, amenazas y oportunidades, la nueva normalidad y reflexiones finales. René, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Saludos. Para analizar el impacto que va a tener el COVID sobre la economía y el empleo panameño, tenemos que ver un poco primero el contexto histórico. Panamá ya venía en un proceso, llamémoslo post-ampliación, es decir, en el año 2012, el Banco Mundial publicó un informe llamado Mejores Empleos en Panamá, el rol del capital humano, donde advertía que la finalización de las obras de ampliación del canal ocasionaría un shock económico que traería problemas para el crecimiento durante 10 años y causarían una reducción de la demanda laboral. Eso está ocurriendo. Eso era antes del COVID. Luego, por otro lado, otro aspecto importante es que el empleo asalariado en Panamá ha venido disminuyendo. De hecho, en el año 2013, el empleo asalariado privado, es decir, los trabajadores asalariados del sector privado representaban 53% del empleo. En el año 2019 esto baja a 45%. Es decir, hubo una pérdida de 8 puntos en 6 años. Debido a que la mayoría de los empleos que se han venido generando vienen de emprendimientos. Y es un aspecto importante para tener en cuenta a la hora de evaluar el impacto que va a tener el COVID. Otra característica también histórica de Panamá es que Panamá genera empleo informal, básicamente. En los últimos 8 años, 75% del empleo que se generó fue informal. Es decir, 3 de cada 4 nuevos empleos eran informales. En los últimos 5 años, es decir, del 2014 al 2019, 85% del empleo que se generó fue informal. Y el otro 15% fue fue resultado del aumento en la planilla estatal. Es decir, se aumentaron 35.350 nuevos funcionarios. O sea, hubo una contratación importante. El año pasado, 2018-2019, 100% de la generación del empleo fue informal. Entonces yo creo que es importante entender estas características del entorno laboral panameño para analizar realmente el impacto que va a tener el COVID. Okay. ¿Cuál va a ser el impacto del COVID? Yo creo que es importante que tengamos en consideración que el COVID le va a atacar la columna vertebral de la generación del empleo en Panamá. Es decir, 7 sectores que representan 878.000 empleos, de los cuales 482.000 aproximadamente, el 55%, son trabajadores, son empleos asalariados. Estos sectores son el comercio, la industria, hoteles y restaurantes, la logística, el entretenimiento, los servicios administrativos y los servicios financieros y seguros, ¿no? Esos 7 sectores no solamente representan una cantidad importante de empleos, sino representan también 3 de cada 5 nuevos empleos generados en los últimos 5 años. Es decir, el 60% de la generación de empleo vino de ahí. Ahí va a atacar realmente el COVID. El COVID que va a atacar en 3 etapas. La etapa inicial
que es la virtual paralización de la actividad económica en esta etapa de contención. Esto va a ser seguido por una segunda etapa de transición donde se va a restablecer paulatinamente la oferta, es decir, se van a abrir los comercios, etcétera, etcétera, pero no así la demanda. ¿Por qué? Porque no va a haber liquidez para consumir. Muchas empresas saldrán muy maltrechas de esta etapa de virtual paralización durante 2 meses. Van a tener una reducción de su demanda o de sus ventas en un 50% y van a tener exceso de personal que no van a poder liquidar porque no están en condiciones financieras para hacerlo. Entonces esto va a traer un problema importante y habrá que ver entonces las acciones que toma el gobierno para asegurar el financiamiento a estas empresas para que mantengan este empleo asalariado. Sin embargo, el impacto va a ser severo. El impacto, yo creo que es importante estar muy claro. El año pasado, agosto del año pasado se estimaba que había 146.000 desempleados, una tasa de desempleo de 7.1%. Esto va a subir a aproximadamente 350.000 desempleados, es decir, casi una triplicación. Y no me extrañaría ver una tasa de desempleo entre el 18 y 20%. El impacto, insisto, va a ser severo en el empleo asalariado. O sea, el COVID va a acelerar tendencias que ya vienen. Uno, la contracción del empleo asalariado, va a haber un impacto muy fuerte. Y dos, todo el empleo que se va a generar, digamos, a partir de ahora va a ser informal. Entonces creo que es importante tomar en consideración que nos enfrentamos ante un enemigo desconocido, un enemigo muy fuerte y hasta ahora invencible. Entonces tenemos que tomar, digamos, las precauciones, ¿no? Las amenazas o las repercusiones que esto va a tener a nivel social, bueno, obviamente desempleo, va a aumentar el desempleo de manera significativa. Yo creo que tenemos que encarar esa situación. La informalidad va a aumentar. Definitivamente todo el empleo que se genere, porque Panamá no genera empleo formal. Como decía hace rato que dejó de generar empleo formal, porque la proporción de generación de empleo formal versus la informal es muy baja. La amenaza que esto representa, bueno, el desempleo y no olvidemos que ya antes del COVID teníamos la tasa de desempleo juvenil más alta en 14 años y la peor explosión delictiva de la historia. Bueno, ambas van a aumentar. O sea, vamos a tener un panorama social complicado. Va a aumentar la conflictividad social en el país que tiene la conflictividad social per cápita más alta de Latinoamérica. Y la sexta peor distribución de la riqueza del mundo. O sea que, digamos, tenemos que ser realistas en lo que está pasando. Ahora, dentro de todo esto, hay, a pesar de que el panorama se plantea sombrío, va a haber aumento en la conflictividad social. Hay también enormes oportunidades. Y las oportunidades están surgiendo un poco de lo que estamos viendo, ¿no? Definitivamente las soluciones post-COVID, las soluciones laborales pasan por la tecnología. Estamos viendo de que ahora prácticamente esta situación nos agarró totalmente desprevenido. Bueno, a todo el mundo lo agarró desprevenido. Y sabemos que la tecnología y los empleos que tienen que ver con tecnología son parte de la solución. Lo estamos viendo ahora en el cambio importante que está habiendo en todo lo que es la red alimentaria, los pedidos delivery, etcétera, etcétera. Es apenas algunos de los cambios que vamos a ver en el mercado, ¿no? Esta nueva, digamos, normalidad va a estar, digamos, caracterizada por, bueno, el restablecimiento gradual de las actividades económicas con restricciones sanitarias importantes. Por ejemplo, el tema del distanciamiento social. Esto va a ocasionar, yo visualizaría menos gente yendo a las tiendas, más va a haber un cambio en ese patrón, va a haber menos tráfico, más uso de tecnología. Por otro lado, va a haber un uso mucho más selectivo a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque inicialmente va a haber mucha incertidumbre. Nos va a llevar un tiempo restablecer la confianza. Ahorita nos pueden decir, abrieron todos los comercios y están abiertos todos los restaurantes, cosa que no va a pasar por un rato.
pero la gente va a ser temerosa porque no va a estar temerosa porque no sabe si va a tener empleo, si va a recibir ingresos, digamos, en los próximos meses, y por ende va a ser mucho más cauto a la hora de gastar su dinero, ¿no? Por otro lado, podemos visualizar, de hecho lo estamos viendo, un aumento en lo que es las compras de alimentos. La selectividad a la hora de las compras, particularmente de alimentos, podemos visualizar una mayor conciencia con respecto a la higiene y la salud. Todas estas cosas van a marcar oportunidades de negocio, oportunidades de empleo en esta nueva normalidad que va a estar muy marcada por la tecnología. Como reflexión final, lamentablemente el COVID no vino con un manual de instrucciones. Como tal, estamos en todo el mundo descubriendo las implicaciones de este enemigo invisible que reseteó todo en el mundo. Entonces, como todo proceso de aprendizaje, vamos a tener que ir, como dije, sin prisa, pero sin pausa. Ya podemos ir viendo algunas cosas que irán surgiendo en la medida. Ya la cuarentena no se puede mantener de manera indefinida. Va a haber más casos, sí, lo cual, mientras no supere la capacidad del sistema sanitario o el sistema hospitalario, estamos ok, como diría. Pero creo que eventualmente esto vamos a adquirir, como dicen, la inmunidad del rebaño, y la vida sigue. Ahora lo que ocurre es que pues esto prácticamente replanteó lo que es el futuro, lo que es un cambio radical en los patrones de compra, en los gustos, etcétera, y ciertamente la selectividad a la hora de invertir y de gastar. Así que tenemos que ver esto como una oportunidad más que como una amenaza, pero sí les puedo decir que en este momento quizás nos embriaga la incertidumbre, y nosotros lamentablemente, inclusive en nuestro sistema escolar, no nos acostumbra, no nos enseña a lidiar con la incertidumbre. Queremos todo que esté clarito, y qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana. Bueno, el COVID-19 vino a cambiar eso, pero en la medida en que primero confiemos en nuestra propia capacidad de poder enfrentar estos retos, estaremos en una mejor posición para aprovechar las oportunidades que esta nueva situación o esta nueva normalidad representa. Hasta luego.